Para agregar o restar expresiones racionales tenemos que tener como denominadores. Lo que significa agregar fracciones, los denominadores deben ser los mismos. Aviso en ambos estos ejemplos que tenemos como denominadores. Para agregar o restar expresiones racionales con denominadores similares agregamos o restringamos los numeradores y el denominador se queda mismo. Así que para este primer ejemplo, el denominador se quedará 3 y luego tendremos la cantidad 2x más 9 más la cantidad 4x más 15. Aviso como al agregar estos. Pongo cada numerador en un conjunto de padres, y mientras que no se requiere para adición, es para restricción, así que creo que es un buen hábito incluir siempre padres alrededor de cada numerador al agregar o restar expresiones racionales. Pero ahora iremos adelante y limpiaremos a los padres, y para hacer esto podemos pensar en distribuir un más un que sabemos no cambiaría los signos de ningún término. Así teníamos el denominador de 3 y luego tenemos más. Y ahora queremos combinar los términos similares en el numerador. 2x más 4x sería 6x. Y 9 más 15x es igual a 24. Ahora necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos simplificar solo los 6x, y los 3 porque no podemos simplificar a través de esta adición. Para simplificar esto necesitamos primero factor el numerador. Aviso como hay un factor común de 6 entre 6x y 24. Así que tendríamos 6x la cantidad de x más 4 3. Y ahora es un aviso factorado el 6, y el 3 compartir un factor común de 3. Esto simplificaría a 2. Así que es simplificar a 2x la cantidad de x más 4, o si distribuimos, tendríamos 2x más 8. Cualquiera de estas dos formas sería aceptable. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. De nuevo, tenemos un denominador común para poder ir adelante y restar. Así que nuestro denominador va a estar 15, y luego vamos a tener la cantidad de x más 9, menos la cantidad de 6x, 1. Y aquí está la razón por la que es importante incluir siempre paréntesis en cada numerador. Queremos borrar estos padres. Entonces, podemos pensar en distribuir esta desventaja o si es útil, podemos pensar en distribuir un menos 1 aquí y de nuevo, podemos pensar en distribuir un más 1 para eliminar a estos padres. Así que esto nos daría otra vez un denominador de 15, y luego aquí teníamos x más 9, y luego aquí cuando distribuimos a menos 1 tendríamos un 6x, o a 6x y entonces menos 1x menos 1 se convierte en más 1, aviso cuando restruya esta cantidad el signo de cada plazo cambia. Y ahora combinaremos los términos como en el numerador. 1x, 6x es 5x y 9 más 1 sería más 10. Otra vez, no podemos simplificar el menos 5 y el 15. Para simplificar esto queremos factorar el mayor factor común del numerador. Así que el mayor factor común aquí sería 5. Vamos adelante y factor fuera menos 5 pensamiento. Que nos dejaría con x, 2. Recuerde cuando se factura un negativo, va a cambiar el signo de cada término. Vamos adelante y escriba 15 como 3 por 5. Aviso en este formulario tenemos un factor común de 5 aquí y aquí. Eso simplifica a 1. Para tener negativos la cantidad x, 2 3. O si queremos podríamos distribuir el signo negativo que es como distribuir menos 1. Aviso como tenemos x más 2. Así que otra vez de estas dos formas sería aceptable. Ok, miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.